En el día de hoy vamos a entrar en el capítulo, lo acabo de ver, 15, que es llamado teorema de Stokes y de la divergencia. Son dos teoremas los que vamos a ver el día de hoy. Este teorema de la divergencia también llamado teorema de Gauss. Estos dos teoremas, por ejemplo, el teorema de Stokes, bueno, digamos yo voy a hacer un tipo de recorderis aquí. Recuerden que en el teorema de Green, cuando teníamos el teorema de Green me decía de que si yo tengo un campo F que es de la forma P de X, Y, Q de X, Y, es decir, un campo que depende de dos variables y su imagen tiene dos componentes, entonces el teorema de Green me dice de que el teorema de Green me dice de que la integral de línea de ese campo vectorial, la integral de línea que yo puedo escribir de esta forma también, del campo F, la escribo de esta forma, digamos, como para dejar en evidencia quiénes son las componentes del campo F. Lo que me dice el teorema de Green es que esa integral de línea del campo F, yo la puedo calcular mediante una integral doble en una región D, que ya les voy a decir, o a recordar más bien, de dónde sale esa región D, de esta función que aparece aquí, derivada parcial de Q con respecto a X menos derivada parcial de P con respecto a Y. Entonces vamos a dibujar aquí la situación. Digamos, yo tengo más, vamos a cambiar este color de aquí. Vamos a colocarlo, bueno, este púrpura, creo. Si yo tengo una curva cerrada en el plano, esta es mi curva C, que está siendo recorrida en forma antihoraria. Si yo tengo una curva cerrada, es decir, una pista cerrada, un circuito cerrado, entonces ella me está delimitando a una región en el plano, una región D. Esta región de aquí que está siendo delimitada por C la voy a llamar D. Entonces lo que me dice el teorema de Green es que esta integral de línea del campo F a lo largo de la trayectoria cerrada C es igual a la integral doble de esta recta aquí en la región D que está siendo delimitada por la curva cerrada C. Eso es lo que me dice el teorema de Green. Entonces, pues puede que a mí me piden una integral de línea de un campo F a lo largo de una trayectoria cerrada C. Pero pues si esa integral de línea resulta muy complicada, yo mejor entonces calculo aquella integral doble que aparece ahí. Cuando eso resulte muy complicado. Y además de eso, todo lo que yo calcule con una integral doble, entonces lo puedo calcular con una integral de línea y todo lo que calcule con una integral de línea lo puedo calcular con una integral doble. Por ejemplo, con la integral de línea de un campo vectorial, ¿qué puedo calcular yo? Puedo calcular trabajo. Con esto de acá puedo calcular trabajo. Por lo tanto, con una integral doble yo también podría calcular trabajo. Y hemos visto que con integrales dobles podemos calcular área, podemos calcular volumen. Entonces, con una integral de línea de un campo vectorial, yo también podría calcular área y volumen. Esta es una relación que me está brindando el teorema de Green también. Además de que si esta integral de línea en una curva C resulta muy complicada, yo me puedo pasar para acá o hasta el contrario también, porque esa igualdad pues vale en los dos lados, ¿no? Y todo lo que yo pueda calcular con una integral de línea lo puedo calcular con una integral doble y viceversa. Entonces miren esta relación que nos brinda el teorema de Green. Aquí en lo que veremos el día de hoy, que
son los dos teoremas, el teorema de Stokes y luego el teorema de la divergencia. Vamos a hablar un poquito del teorema de Stokes inicialmente. Miren que el teorema de Green vale para el caso bidimensional, es decir, cuando el campo depende de dos variables, su imagen dos componentes. Ya el teorema de Stokes vale es cuando el campo ya depende de tres variables y la imagen de ese campo tiene tres componentes, es decir, ya estás en R3. Teorema de Green vale en R2, ya el teorema de Stokes vale en R3. Y podemos ver de que el teorema de Stokes es, digamos, una extensión del teorema de Green, es decir, pasamos del caso bidimensional para el teorema de Green, ya para el caso tridimensional, en donde ya vamos a tener es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es de cierta forma el paso del caso bidimensional al espacio tridimensional del teorema de Green. Es como una extensión de ese teorema de Green. Entonces yo antes de anunciar el teorema de Stokes, yo voy a presentar esta definición de acá. Esperen ahí que voy a llevar la misma enumeración. Miren que cuando yo anuncié el teorema de Green y que pues que acabo también de decir ahorita, yo cuando anuncié el teorema de Green, yo necesitaba de que esta curva C estuviese orientada positivamente, es decir, que fuese recorrida en sentido antihorario. Entonces yo para anunciar el teorema de Stokes, ya para curvas en el espacio tridimensional, el teorema de Stokes me va a decir a mí de que yo puedo calcular la integral de línea de un campo vectorial en R3 como una integral de superficie, ya no como una integral doble de una función, no, sino que, como en el teorema de Green, sino que yo voy a pasar de una integral de línea a una integral de superficie de un campo vectorial, de otro campo vectorial. Entonces ya aquí yo necesito definir una, digamos, una orientación para una curva en el espacio tridimensional. Entonces se hace una curva cerrada que es el borde de una superficie orientada S. Yo voy a escribir primero la definición y después le voy a decir qué significa eso. Una curva cerrada que es el borde de una superficie orientada a S, decimos que C está orientada positivamente si al ser recorrida del lado de los vectores normales de S, la superficie siempre queda a la izquierda. Es decir, bueno, vamos ahora a traducir esto con un dibujito. Vamos a realizar un dibujito de acá. Digamos, yo tengo mi curva C. Esta es mi curva C. Esta es mi curva C, pero esa curva C está en el espacio tridimensional. ¿Sí? Esa curva está en el espacio tridimensional. Y vamos a suponer que esa curva C es el borde de una superficie S. Es decir, imagínense que esta superficie es una tacita ahí de sopa, que el borde tiene esta forma, la forma de la curva C. Imagínense aquí esta taza, es una superficie y el borde de esa taza, de esa superficie, es la curva C. ¿Sí? Esta es mi superficie S. El borde de esa superficie, el límite, es la curva C. ¿Todo bien? Imagínense como una, ¿cómo se llama? Como una totuma. ¿Sí?
por donde usted bebe, esa sería la curva C, la totuma, el resto, pues es la superficie. ¿Todo bien? Quiero que la curva C sea el borde de mi superficie S. ¿Todo bien? ¿Sí queda claro ahí? Imagínense, bueno, en que esta no es que sea la mejor, esto de aquí es lo que está pasando. Esta es la curva C. Si están viendo allá, alguien que me diga sí, no. Sí. Sí, profesor. Bueno, aquí esta es la curva C, el borde. Y pues imagínense que si esto fuese no tuviese estos picos de acá. Pero bueno, aunque así también funciona. Es esto lo que está pasando ahí. Esta es mi curva C y esta es mi superficie, la taza. ¿Todo bien? Aunque allá pues estaba más suave. Aquí tiene este problemilla de ahí, pero para el teorema de Stokes eso no es ningún inconveniente. Entonces decimos de que la curva C está orientada positivamente si usted, digamos, vamos a suponer de que los vectores normales de esta superficie S están apuntando así, digamos, hacia la parte externa, hacia arriba. Estos son los vectores normales de mi superficie S, TGN. Entonces yo me voy a parar aquí hacia donde están apuntando los vectores normales, es decir, hacia arriba. Es decir, yo no me estoy parando aquí de esta manera, no, yo voy a recorrer mi curva del mismo lado hacia donde están apuntando los vectores normales de la superficie. Entonces, vamos a suponer que esta sea mi mano izquierda y esta mi mano derecha. Decimos que la curva se está orientada positivamente si cuando yo la recorro estando del mismo lado de los vectores normales, mi superficie S siempre queda a mi mano izquierda. Entonces, si aquí está, estos mis ojos, esta es mi nariz y esta es mi boca, miren que cuando yo la recorro en este sentido, es que mi superficie siempre va a quedar a mi mano izquierda. Estoy caminando ahí de frente, ¿no? Como pues uno camina de frente, uno no camina de espalda. Si yo camino hacia allá, esta es mi mano izquierda, esta es mi mano derecha. Si yo hago este recorrido, miren que ahí mi superficie ese siempre está quedando mi mano izquierda. Vamos a colocar aquí unos dedos, 3 dedos para ahí no se vea tan feo. ¿Todo bien? Es para darle un sentido al recorrido en el espacio tridimensional. Sí, en el plano, pues es fácil. En el plano, pues es simple. Digámoslo así, es si la curva está recorrida en sentido antihorario. Ya para acá, decir si una curva está orientada positivamente o no, pues vamos a necesitar de esta superficie orientada S para darle ahí ese sentido de orientación a mi curva C. Pues como les dije, pues la integral de línea de un campo vectorial uno debe decidir hacia dónde, a cuál dirección tú vas a recorrer esa trayectoria, ¿no? Es importante la orientación para la integral de línea de un campo vectorial, porque recuerden que esa, pues, si el campo representa una fuerza, la integral de línea representa trabajo. Para trabajo es importante saber hacia cuál dirección te vas a dirigir. Bueno, vamos a enunciar el teorema de Stokes. ¿Qué me dice el teorema de Stokes? Sean S una superficie y C una curva que es el borde de S que está orientada positivamente. Es decir, tenemos esta situación que se encuentra ahí arriba. Sea F ya un campo vectorial en R3, colocar aquí las tres variables, un campo vectorial cuyas funciones componentes
tienen derivadas parciales continuas. Entonces, lo que me dice el teorema de Stokes es que la integral de línea de este campo vectorial, la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la trayectoria C a una, bueno, aquí digamos, aquí yo olvidé colocar, pero bueno, aquí yo estoy asumiendo de que la curva C es cerrada. La curva C es cerrada, ¿sí? Es un circuito cerrado. Por eso estoy colocando esta bolita de acá. Cuando la integral de línea, la curva C es una trayectoria cerrada, un circuito cerrado, uno coloca aquí una bolita, aunque eso no es que sea necesario, pero pues siempre pues que uno lo vea me está indicando de que C es cerrada. Simplemente para dejar en evidencia eso. Bueno, lo que me dice el teorema de Stokes es que esta integral de línea, este trabajo, yo lo puedo calcular como una integral de superficie, en donde la superficie aquí es, este dominio de aquí de esta integral es la superficie que está siendo delimitada por C, esta que se encuentra acá. Pero ¿a quién voy a integrar? Al rotacional del campo vectorial F. Eso es lo que me dice el teorema de Stokes. ¿Todo bien? Entonces, miren que este teorema, mírenlo acá, este teorema de Green, la integral de línea, bueno, vamos a escribirlo en los mismos términos de acá, integral de línea del campo F. Para el caso bidimensional es la integral doble en la región de esta derivada parcial de Q con respecto a X menos derivada parcial de P con respecto a Y. Acá, en el teorema de Stokes, que ya vale para el caso tridimensional, es decir, cuando el campo depende ya de tres variables y su imagen tiene tres componentes, esta integral de línea se traduce a una integral de superficie, en donde lo que se va a integrar aquí es el rotacional del campo vectorial. Ustedes si recuerdan qué es rotacional y para qué se utilizaba. Para saber si es conservativo o no. Para saber si el campo es conservativo o no. Exactamente. Los campos que son conservativos son los que no admiten rotaciones. Son los campos que no admiten rotaciones. Es decir, aquellos que cuando uno le realiza aquel diagrama, aquellos vectorcitos, uno por ahí, por ningún lado ve algo que esté rotando. Esos son los campos que son conservativos. Si usted ve algo rotando por ahí, ese campo no es conservativo. Bueno, eso es lo que me dice el teorema de Stokes. Y algo muy importante aquí, algo muy importante. Si S1 es otra, bueno, si es otra superficie que tiene a C como borde, es decir, ¿cuál es la situación? Miren que yo aquí voy a fijar mi curva C. Voy a fijar mi curva C. Pero esta que yo pinté de verde, esa no es la única superficie que tiene a C como su borde. Veamos aquí este pocillo. Este pocillo. El pocillo mismo es una superficie que tiene a esto de aquí como su borde. ¿Sí o no? Pero yo puedo colocar esto acá, una hoja, un recorte aquí. Oye, vamos a hacer esto en vivo y en directo. Vamos a ver si esta hoja no es importante. No, esto sí es importante, esto no es importante, pero no tengo una hoja por aquí, una tijera. Vamos a ver si yo encuentro aquí materiales. Aquí está. Aquí está la formita. Miren, esto es vivo y en directo y esto se me ocurrió fue ahora. Una superficie más simple que el pocillo mismo. Bueno, vamos a ver si quedó bien circular esto. Bueno, esta superficie aquí no quedó muy
Supongan ahí que sí quedó perfecto ahí el círculo. Ese círculo, si hubiese quedado perfecto, ¿no? Tiene al borde del pocillo también como su borde, el pocillo, y este papel tienen la misma curva como borde, ¿sí? Es decir, esa curva, este borde de aquí, por donde usted ve, en realidad por ahí uno puede encontrar infinitas superficies que tienen ese borde como su borde. ¿Todo bien? Entonces, vamos a suponer de que esta otra superficie tiene a C como su borde. Aquí en el teorema de Stokes me están diciendo de que sea S cualquier superficie que tenga C como su borde, entonces vale esto. Si yo tengo otra superficie que también tiene a C como su borde, entonces vale de que entonces la integral de superficie en S1 de rotacional del campo F, esta integral de superficie rotacional del campo F en S1, como S1 tiene a C como borde, sería igual a esta integral de línea. Esto es por el teorema de Stokes. Esto sería igual a esta integral de línea. Pero esta integral de línea es igual a esta que ya tenía acá. Con esto que estoy diciendo, de que aquí usted puede encontrar cualquier superficie que tenga a C como su borde y puede aplicar el teorema de Stokes. Con cualquier superficie que usted coloque aquí que tenga a C como su borde, me va a dar el mismo resultado. Eso es lo que me dice aquí esta igualdad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted en los ejercicios que se va a encontrar, usted puede ver ahí que, digamos, le están presentando así visiblemente tres superficies. Usted tiene que escoger cuál sería la superficie que le simplifique a usted los cálculos. Usted aplica estos teoremas, el teorema de Green y el teorema de Stokes es, si esta integral de línea es muy complicada, vamos a ver qué me da de este lado. Si esta integral de línea resulta muy complicada, yo voy a saltar acá a ver si se me simplifica la cosa. Digamos la utilidad que usted le puede dar a estos teoremas, ¿no? Si esto resulta muy complicado, pero con estas condiciones de acá, yo mejor salto acá a ver si esto me resulta más simple. Lo mismo entonces acá. Yo voy a escoger, aunque yo tenga infinitas superficies que tengan AC como borde, yo voy a escoger la que mejor con la que mejor me vaya, ¿no? La que me simplifique los cálculos. No voy a empeorar la cosa. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver aquí bueno, lo que quería decirle, miren que con esta integral de línea del campo F nosotros podemos calcular trabajo y con esta integral de superficie del rotacional del campo F, esta integral de superficie es flujo, ¿sí? Entonces con una integral de línea yo también puedo calcular flujo y con una integral de superficie también puedo calcular trabajo. Entonces miren cómo esos conceptos están cercanamente definidos, relacionados por medio de estos teoremas que estoy anunciando acá. Integral de línea con integral de superficie de campo vectorial, con integrales dobles y ahorita con el teorema de la divergencia vamos a ver cómo está relacionada una integral de superficie con una integral triple. Todos estos tipos de integrales que hemos visto en este curso están cercanamente relacionados. ¿Todo bien? Alguien que me diga, sí, profe. No entendí nada, pero sí, sí, hágalo. Todo bien, profe. Sí, profesor, todo bien. Ah, bueno, pues por lo menos. Y hay alguien por ahí. Vamos a ver entonces un ejemplo. Ejemplo que se llama 15.1.3. 15.1.3. Vamos a calcular. Calcule esta integral de línea
a colocarle aquí las flechitas para dejar en evidencia que se trata de campo vectorial y este diferencial es un diferencial vectorial, es decir, estamos calculando la integral de línea de un campo vectorial, es decir, trabajo. Si f de x y z es igual a seno de x a la 3 menos y al cuadrado, coma x cuadrado más y cuadrado, coma z al cuadrado. Y C es la intersección entre el plano y cuartos más x quintos más z igual a 4 y el cilindro x a la 2 más y a la 2 igual 9 recorrido en sentido contrario al de las manecillas del reloj visto desde arriba. ¿Todo bien? Yo voy a buscar acá, vamos a buscar acá con GeoGebra, vamos a ver qué tal nos va. GeoGebra 3D. Vamos a graficar ahí los dos objetos que nos están brindando ahí. Y sobre 4 creo que era, más X sobre 5 creo que era, más Z igual a 1 o 4, creo que era 4. Sí, 4. Este es el plano. Y el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, creo que era 9. Sí, 9, mírenlo ahí entonces la situación. Vamos a ver, y sobre 4 más x sobre 5 más c. Sí, ahí está la situación, mírenla ahí. Esa es la situación, la curva obtenida entre la intersección. Vamos a quitar este plano z igual 0 porque eso nos enreda ahí un poco la vista. La intersección entre el plano y el cilindro es esta curva C que se encuentra aquí. Esta curva C que se encuentra aquí. Uno podría encontrar las ecuaciones paramétricas de esa curva. Bueno, vámonos de este lado acá. Vamos a ver acá. Vamos a realizar el dibujo acá. Imagina esos cuadernos bien bacanitos que deben tener estos estudiantes. Vamos a pintar la situación. Vamos a dibujar el plano de color, bueno, azul, como aparece allá, este azul clarito. Vamos a dibujarlo como así. Este es el plano y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 9 es un cilindro que se extiende hacia la dirección del eje Z, como lo pudimos apreciar allá. Entonces, ese cilindro, la intersección con el plano, es lo que me da mi curva C. Vamos a pintarla de este color. Bueno, que no está muy diferente. Esa intersección es mi curva C. Vista desde arriba, orientada entonces en este sentido. Esta es mi curva C. Oigan, yo podría encontrar una parametrización de esa curva. Podría encontrar una parametrización de esa curva. Vale la pena. Ahorita vamos a ver cómo podemos parametrizar esa curva. Pero miren, aquí me están pidiendo calcular esta integral de línea del campo F. Si uno se va, profe, yo no me voy a aprender ese teorema de Stokes, porque ¿para qué? ¿Para qué me voy a aprender eso, profe? Si a mí me piden calcular la integral de línea, yo me voy directo a la definición de integral de línea y me evito ahí, pues, enredarme ahí con el teorema de Stokes. Bueno, vamos a ver si es verdad conveniente aplicar la definición aquí.
La definición de integral de línea de un campo vectorial, ¿cómo era? ¿Cómo era esa integral de línea? La definición, ¿cómo era? Hay quien me ayuda ahí. No demoren tanto. Vamos a ver aquí cuánto tiempo, si pronto. ¿Cuál era la definición de integral de línea de un campo vectorial? Ninguno. Bueno, pero igual a la integral desde A hasta B del campo F. Sí, cuénteme, cuénteme. No le voy a quitar las ganas de participar. Cuénteme. No, creo que fue un error ahí que se le prendió el micrófono. Cuénteme, cuénteme. Sería Cuénteme. la integral de A hasta B de el campo evaluado en la parametrización punto la derivada del campo, el R'. De la parametrización, de la parametrización. Muy bien, correcto, así es. Entonces miren que aquí yo tengo que encontrar una parametrización que va desde el intervalo A, B hasta R3, cuya imagen de esta función me dé la curva C. Esta es una parametrización de C. Y es que yo puedo encontrar una parametrización de esa curva. El problema aquí no es la parametrización. Yo puedo hacer coordenadas polares, 3 coseno, 3, que es radio 3. Miren aquí o sea, yo no me voy a poner aquí a explicar detalle a detalle de dónde salen todas estas cosas de esta parametrización, porque esto fue algo que vimos en el tercer corte. Y z sería 4 menos 3 seno de teta sobre 4 menos 3 coseno de teta sobre 5. ¿Qué hice ahí? Yo despejé a z. Z lo dejé en función de x y de y, de aquí de esta ecuación, y de esta yo utilicé las coordenadas polares. X igual a 3 coseno de teta, y igual a 3 seno de teta. Eso fue lo que yo utilicé ahí. Esta sería la parametrización de esta curva, donde teta estaría variando entre 0 y 2pi. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, como les dije, no es encontrar la parametrización de C. El problema es, miren que cuando usted evalúa f en esta parametrización, miren que aquí le queda un x a la 3. Y x a la 3 en nuestra parametrización equivale 3 coseno de teta. Entonces a usted le quedaría seno de 3 coseno de teta al cubo. Seno de 3 coseno de teta al cubo. Y aquí equivale esto. Seno de 3. Y después, bueno, usted lo tiene que multiplicar y sumar con otras cosas ahí. ¿Y usted cómo va a integrar eso? ¿Qué es una cosa así como esa? ¿Usted cómo hace ahí? Eso está como complicadísimo, ¿no? Calcular esa integral ahí, bueno, ni yo, ni por ahí, ni conozco ningún método que me ayude a calcular eso. Si usted lo conoce, pues bueno, bienvenido sea. Tiene que explicarlo ahí en la evaluación, eso sí. Bueno, yo voy a utilizar mejor, yo me voy a evitar esta definición porque aquí esta integral, como les dije, me queda un seno de 3 coseno de teta al cubo. Yo mejor voy a aplicar el teorema de Stokes. Yo mejor me voy a aplicar el teorema de Stokes. Esto es lo que me dice el teorema de Stokes. Entonces, ¿yo qué tendría que calcular? Miren que la integral de superficie, vamos a recordar aquí la integral de superficie, vamos a ver dónde la puedo colocar. Bueno, eso aquí era igual.
a la integral doble en la región D, donde D es, ahorita vamos a explicar, el rotacional del campo F, lo debo evaluar en la parametrización de la superficie S, producto escalar, el producto vectorial fundamental. Si recuerdan ustedes la definición de integral de superficie, donde R, que está definida en esta región D del plano hasta R3, es una parametrización de S. Esta es la definición de integral de superficie, ¿no? Aquí nuestro campo a integrar es el rotacional de F. El campo que quiero integrar lo debo evaluar en la parametrización producto escalar el producto vectorial fundamental. Esa es la definición de integral de superficie que ustedes tienen quiz en esta semana. Ustedes deben estar ahí finitos con esto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debo hallar yo aquí? Primero, escoger quién va a ser mi superficie S para aplicar el teorema de Stokes. ¿Cuál será entonces la superficie S? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me dice, profe, la más... Bueno, ¿qué condición debe tener esta superficie S? Que el borde tiene que ser C. Yo acá les hice una ilustración. Acá le hice una ilustración. ¿Cuál podría ser? Oye, está la misma situación de ella. ¿Cuál usted escogería ahí? Entre el pocillo y la hojita. El pocillo. ¿El pocillo le parece a usted más simple que la hojita? Aquí hay una hojita, miren, aquí hay una hoja. ¿Le parece a usted trabajar con el pocillo es más simple que con la hojita? Y los demás nada. Ni el pocillo ni la hojita. Vamos a someter esto a votación. ¿Qué escogen ustedes? Vamos a ver. Y la gente ni vino y la gente todavía está en martes de Pascuita. ¿Qué escogen ustedes? ¿La hojita o el pocillo? La hoja dice Joseph Puello. Oscar dice que la hoja. 2 votos. Sergio dice que la hoja. Y José Isaac dice que la hoja. Oye, aquí. Ah, no. Jorge Isaac y José Isaac dice que la hoja. La hoja. Gina Paola dice que la hoja. La hoja es más simple, claro que sí. Y si nos vamos, Sebastián, Luis Esteban dicen que hoja, hoja. Y si nos vamos acá a la situación, ¿cuál sería la hoja? Acá. ¿Quién me explica? Me dice, profe, la hoja sería tal, 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 que para todo el mundo quede claro quién es, quién sería ese. La ¿A hoja no sería quién la por intersección entre el plano y el cilindro. la intersección entre el plano y el cilindro es solamente la curva C? Pero yo quiero es la superficie a la que voy a escoger como S. ¿Quién sería? X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. No. No, ese es el pocillo. Ese sería el pocillo, aunque eso se extiende indefinidamente. No sería pocillo, sería un pocillo sin la tapa y se extiende sin el fondo y se extiende pues indefinidamente. ¿Cuál sería la hojita? Aquí yo tomé como hojita. La ecuación del plano. Más correctamente sea S, la parte del plano que está
dentro del cilindro. Esa es la parte del plano. Esta, miren aquí, la parte del... Vamos a verlo acá. Miren, esta parte que está aquí, esta es la que voy a llamar yo como es esto. Lo que está dentro de ese cilindro. Eso es lo que yo voy a tomar como S. Esta es mi curva C, la intersección entre el cilindro y el plano. Esta es la curva. Y yo S lo voy a tomar como siendo la parte del plano que está dentro de ese cilindro. Miren que esa parte del plano, su borde es la curva C. ¿Todo bien? Ahora, noten que S es parte del gráfico de Z igual a 4 menos Y sobre 4 menos X sobre 5. ¿Sí? Porque ese proviene de ese plano. Es parte de ese plano. Por lo tanto, es parte del gráfico de esta función. ¿Sí o no? Miren que yo para integral, para la integral de superficie, yo necesito una parametrización de esa superficie. Pero yo les dije a ustedes una vez, cuando la superficie es el gráfico de una función de dos variables, ¿cómo puede quedar una parametrización? ¿Cuál podría ser cuando ella es el gráfico de una función? R de XY, X va a continuar siendo como X, Y no va a tener tampoco ningún cambio, el que va a tener cambio es Z. Z va a ser nuestra función. 4 menos Y sobre 4 menos X sobre 5 y cierro ahí. ¿Todo bien? Hello. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cuál sería la región de esta que yo voy a necesitar acá para la integral doble? Cuando la superficie es el gráfico de una función, como en este caso, entonces la región D va a ser la sombra de esa superficie en el plano XY. Vamos acá a nuestro dibujito. Esta es la superficie S. ¿Sí? Oye, vamos a hacer una cosa aquí, surface. Vamos a eliminar aquí lo que no nos sirve. R coseno de T, R sin T. Y va a quedar 4 menos R seno de T. Eso está dividido entre 4 menos R coseno de T. Y eso está dividido entre 5, creo. Y vamos a colocar R entre 0 y creo que 3. Y T lo voy a colocar entre 0 y 2 pi. Esa es nuestra superficie. Vamos a quitar esto. Esto está sobrando. Vamos a cambiarle de color a esto. Se ve un poco más atractivo, elaborado. Este está como un fulero. Vamos a ponerlo de este. ¿Será? ¿Cuál color les gusta a ustedes más? Ese está como bien. Esa es nuestra superficie S. Miren que es la parte del plano que está dentro del cilindro. ¿Sí o no? Ahora miren que la sombra de esa parte del plano, de esa superficie que llamé como S, la sombra en el plano XY, ¿qué forma tiene? Pues tiene la forma del cilindro. ¿Es o no es? La sombra de esa superficie en el plano XY vamos a colorearla de naranja. La sombra es la misma del cilindro. Miren que el cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 9, es decir, este es D. ¿Qué forma tiene entonces esa región D?
D sería el conjunto de puntos x, y tales que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Es esta región de acá, el círculo de radio 3. Es la misma que tiene la misma forma del cilindro. ¿Todo bien? ¿Y esa región de qué tipo es? Región polar. Hello. Hola, sí. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Todo bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a calcular estos ingredientes que se encuentran acá, porque esta es la que nos están pidiendo, la integral de línea del campo F. Pero por el teorema de Stokes, eso es igual a esta integral de superficie de rotacional de F, y la definición de integral de superficie es esta de acá. Entonces ya tenemos R. Vamos a ver qué nos da R, en este caso Rx y Ry. Rx, ¿cómo se obtiene Rx? Pues las derivadas parciales de cada una de estas funciones componentes, todas con respecto a x. Esta primero me da 1, esta me da 0, esta me da esto 0, 0, menos un quinto. Ry, ¿cómo se obtiene Ry? Derivo cada una de las funciones componentes de la parametrización, todas con respecto a y. Derivada parcial de esta con respecto a y es 0. Derivada parcial de y con respecto a y es 1. Derivada parcial de esta última expresión acá con respecto a y, esto es 0 menos un cuarto. Y esto es 0. ¿Cómo me queda Rx cruz Ry? Y Jk, Rx es 1, 0 menos un quinto. Ry es 0, 1 menos un cuarto. Y esto me da, vamos a ver, y que multiplica este por este 0, menos este por este me da, menos un quinto, pero como tenía un menos previamente, me queda un quinto positivo. Menos j, este por este me da menos un cuarto, este por este me da 0. Entonces cierro acá. Más k, este por este me da 1, este por este me da 0, por lo tanto aquí nada más me queda 1. Ese vector solo queda un quinto, un cuarto, 1. ¿Todo bien? Ya tengo la parametrización, ya tengo su dominio, ya tengo este producto vectorial fundamental. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda por hallar de acá? ¿Qué me queda por hallar? Me queda por hallar el rotacional del campo y luego evaluarlo en la parametrización. Entonces vamos a ver, aquí tengo a la mano el campo, este es F. Este es F. Vamos a ver, rot de F, que es igual, ¿cómo se calcula eso? Y J, K, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Y en la última línea voy a colocar las componentes del campo vectorial. Para no tener que ir subiendo y bajando, es seno de X a la 3 menos Y cuadrado, X al cuadrado más Y cuadrado, y aquí Z al cuadrado. ¿Todo bien?
Ya sé cómo que se calcula rotacional. Me he olvidado. Bueno, entonces vamos a calcular aquí esto como si fuese un determinante, pero aquí cuando realizo estas cruces, aquí eso no es ningún producto. Eso es que, por ejemplo, bueno, aquí y este con este significa que esta expresión la voy a derivar parcialmente con respecto a y, pero eso me da 0. Esta cruz de aquí significa que a esta expresión la derivo parcialmente con respecto a z. Miren que eso me da también 0. Menos j. Esta cruz de aquí, derivada parcial de z cuadrado con respecto a x, me da 0. Menos derivada parcial con respecto a z. De esto de aquí también me da 0, porque por ahí no aparece ningún z. Más k. Derivada parcial de esto de aquí con respecto a x me da 2x. Y esto de acá me da, bueno, menos 2y me da 2y positivo. Esto me queda este nuevo campo vectorial. Miren que quedó un campo sumamente simple. Ya no por ahí no aparece aquel seno de x a la 3. En realidad, cuando yo le calcule el rotacional de un campo vectorial, en esta primera expresión, lo que solamente dependa de x, eso se va a eliminar. ¿Por qué? Porque esta expresión yo nunca la derivo con respecto a x, yo la derivo es o con respecto a y o con respecto a z. Entonces, si yo tengo aquí una expresión que solamente dependa de x, cuando yo le aplique el rotacional, eso se va a cancelar. Lo mismo de aquí. Si yo tengo una expresión aquí en esta segunda componente que solo dependa de y, entonces cuando yo le calcule el rotacional, eso se hace 0. ¿Por qué? Porque la segunda expresión yo la derivo es o con respecto a x o con respecto a z, nunca con respecto a y. Y finalmente, si yo aquí tengo una expresión que solamente dependa de z, o las expresiones que aparezcan aquí, términos que solamente dependan de z, eso cuando le aplique rotacional también se me va a cancelar. ¿Por qué? Porque esta última expresión yo la derivo es o con respecto a x o con respecto a y, nunca con respecto a z. ¿Todo bien? Bueno, digamos que sí. Ahora, este es el rotacional del campo F. Esto fue lo que me dio otro campo vectorial. Pero yo en mi definición tengo que evaluar ese campo vectorial en mi parametrización. En nuestro caso, X vale X, Y vale y Z es el que tiene esta expresión. Z vale 4 menos Y sobre 4 menos X sobre 5. Pero si yo busco acá mi rotacional, lo que me dio rotacional, me dio fue esto. Por aquí no aparece ninguna Z, aquí nada más aparecen es X y Y. Y con X acá en mi parametrización no hay cambio. X vale X, Y vale Y. Entonces, ¿cómo quedaría ese campo rotacional evaluado en la parametrización? Pues queda 0, 0, 2 por X, pero con X no hay cambio, más 2 por Y, porque con Y tampoco hay cambio. Si aquí, por ejemplo, me hubiese quedado un Z por aquí, no sé, o en algún otro lado, yo ese Z lo hubiese tenido que reemplazar por esta expresión de acá, por 4 menos Y sobre 4 menos X sobre 5. Pero como no me apareció ningún Z por ahí, entonces mi rotacional continúa, evaluado en la parametrización, continúa siendo el mismo. ¿Todo bien? Bueno, ahora sí, ya tengo casi que todos los ingredientes a la mano. Yo voy a pasar acá la integral de línea del campo F sería igual a la integral de superficie de ROT, pero esto a su vez es la integral doble en aquella región D del rotacional del campo evaluado en la parametrización. Esto fue lo que me dio 0, 0, 2x más 2y. Producto escalar, el producto vectorial fundamental
que me dio un quinto, un cuarto, 1 de A. Esto fue lo que me dio el producto vectorial fundamental. Vamos a seguir calculando. Esto es la integral doble en la región de 0 por un quinto es 0, 0 por un cuarto es 0, 2x más 2y por 1 es 2x más 2y de A. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora, D es una región polar. Todo fue lo que vimos arriba. D es esta región polar que se encontraba acá. Si X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta, entonces, ¿cómo me queda D en términos de R y teta? ¿Desde dónde hasta dónde iría el radio? R desde dónde hasta dónde iría. Acá en mi círculo de ahí arriba, el radio desde dónde De hasta 0 dónde. a 3. Desde 0 hasta 3. Y el ángulo teta, miren que aquí vale 0, doy una vuelta completa. Entonces, teta va desde 0 hasta 2pi. ¿Todo bien? Hello. ¿Todo bien, profe? Bueno, vamos entonces a aplicar esas coordenadas polares. Por fuera voy a dejar el radio desde 0 hasta 3. Por dentro el ángulo de 0 a 2pi. R, que es el determinante del jacobiano, de las coordenadas polares, por eso siempre hay que colocarlo. 2 por X, pero X es R coseno de teta. Más 2 por Y, pero Y es R seno de teta. De teta de R. Jóvenes, por eso yo les dije que eso de integrales dobles, integrales triples, había que tenerlos ahí bien finitos. ¿Por qué? Que miren que las integrales de superficie son integrales dobles. Integrales dobles. Y ahorita con el teorema de la divergencia, vamos a utilizar las integrales triples. Entonces también hay que recordar esa parte de integrales triples, que si no, hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a calcular acá integrales. Esto es, bueno, la integral de coseno de teta aquí, el R, el 2R yo lo puedo factorizar, ¿no? Queda 2R cuadrado. Integral de coseno es seno. La integral de seno es menos coseno. 0 a 2pi de R. Seno de teta, si teta vale 2pi, esto es 0. Si teta vale 0, seno de 0 es 0. Por lo tanto, esta primera expresión se cancela, ¿no? Coseno de 2pi es 1, menos coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué me da esa integral? Si ya esta expresión de aquí es 0, ¿qué me da esa integral? 0. ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Si coseno de Cuenten. 2pi es 1, pero coseno ahí es negativo, ¿no? Porque es seno menos coseno. ¿No sería menos 1 menos 1? Sí, el menos 1 menos menos 1. Sería 1, sería menos 1 más 1, lo mismo. O sea, en realidad yo estoy aquí como que factorizando el menos. Es lo mismo. Este menos de aquí es como si yo estuviese colocándolo aquí así.
¿Todo bien? Hello. Sí, Sí, profe. bro. Bueno, entonces ese es el teorema de Stokes en la clase presencial, y en la semana que viene también, el martes, estaré realizando más ejercicios de esto del teorema de Stokes y también del teorema de la divergencia. Vamos con teorema de la divergencia. Divergencia. Teorema de la divergencia me relaciona una integral de superficie de un campo vectorial con una integral triple. Entonces hay que recordar esa parte de integrales triples. Antes de anunciar el teorema de la divergencia, vamos a hablar aquí de qué es divergencia. La divergencia de un campo vectorial es una función, va a ser una función de 3 variables de imagen real. Miren que el rotacional de un campo vectorial me da un nuevo campo vectorial. Rotacional de este campo que tiene 3 componentes es otro campo que también tiene 3 componentes. Ya la divergencia de un campo vectorial ya no va a ser un nuevo campo vectorial, va a ser es una función de imagen real. ¿Todo bien? Es decir, la imagen es escalar, no vectorial. Entonces, si f de x, y, z es igual a p de x, y, z, q de x, y, z, r de x, y, z, un campo en R3. La divergencia también es definida para campos en R2, R4, R5. Yo aquí nada más lo voy a definir para R3 porque lo necesito para el teorema. Pero igualmente la divergencia se puede definir para campos en cualquier dimensión. La divergencia de f es dada por div de f va a ser igual a la derivada parcial de p, la primera componente, con respecto a x. Derivada parcial de esta primera función componente con respecto a x, más la derivada parcial de la segunda función componente con respecto a y, más la derivada parcial de la tercera función componente con respecto a z. Miren que si yo tomo esto, si recuerdan este operador nabla, vamos a escribirlo acá. Es como si yo estuviese realizando el producto escalar entre este operador nabla y el campo F. Entre comillas, ¿no? Como si estuviese realizando el producto escalar entre el operador y el campo. ¿Por qué? Miren, este por este, entre comillas, más este por este, entre comillas, más este por este, entre comillas. Entonces, este de acá también lo podemos utilizar para simbolizar la divergencia de un campo vectorial. Miren que para el caso de rotacional de un campo, esto es como si fuese el operador nabla, producto vectorial, el campo F. Aquí miren que está IJK, este de aquí es el operador nabla y aquí las componentes del campo. Es como si estuviese realizando un producto vectorial entre este operador y el campo F. Acá sería un producto escalar. Lo podemos ver como un producto escalar. Bueno, ¿qué me dice a mí la divergencia? ¿Qué me dice a mí la divergencia en un puntico? Vamos a suponer, miren, nuevamente, les repito,
La divergencia, miren que esto de aquí ya no es esto no es un campo vectorial. Si usted evalúa la divergencia en un punto A, estas derivadas parciales, entonces usted las estaría evaluando en un punto A y eso me va a devolver a mí es un número real. ¿Todo bien? Eso me devuelve es un número real. ¿Y qué información me da? Vamos a hacer vamos a suponer que yo aquí tengo mi punto A. Y yo aquí en torno de ese punto A, yo aquí voy a colocar una esfera sumamente pequeña. Estoy haciendo aquí para que sea pues muy visible. Voy a colocar una esfera con centro en A y radio muy pequeño, ¿sí? Si la divergencia de ese campo en ese punto A, vamos a suponer que este campo me esté representando la trayectoria de un fluido, ¿sí? Representa un fluido, la dinámica de un fluido. Si la divergencia en ese punto A es positiva, quiere decir que el fluido está saliendo de ese punto A, está saliendo de la esfera. O por lo menos más sale, más está saliendo que lo que está entrando. ¿Sí? El fluido está saliendo en gran parte de esa esfera, en mayor proporción de lo que está saliendo. ¿Sí? Ahí se está escapando más de lo que está entrando ahí en esa esfera. ¿Todo bien? Vamos a suponer ahora esta situación. ¿Qué significa de que la divergencia sea negativa? Si la divergencia es en ese puntico es negativa, quiere decir que entonces nuestro fluido más es lo que está entrando hacia ese punto a través de la esfera que lo que está saliendo. ¿Sí? O que esté entrando completamente, todo el fluido esté entrando completamente. ¿Sí? O que pues más es lo que esté entrando que lo que esté saliendo. Eso es cuando la divergencia es negativa. Y si la divergencia en ese puntico es 0, ¿qué querría decir? ¿Qué me dice ahí usted como estudiante de ingeniería? Si la divergencia es 0, ¿qué querría decir? Que la misma cantidad que entra es la misma que sale. Exactamente, este pelado está finito. Que todo lo que está entrando a través de esa esfera sumamente pequeña está saliendo a igual proporción. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? Un ejemplo acá, oye, vamos a ver aquí, yo les mostré el campo gravitacional, ¿no? El campo gravitacional ahí, digamos, en el centro de la Tierra, ¿ustedes qué dicen? ¿Es positivo o es negativo? La divergencia. Campo gravitacional. Campo gravitacional. Este ejemplo quedó bien bacán. ¿Ustedes lo vieron? Ah, no, la gente no tiene el libro. Se lo está agotando la gente de allá de la UIS, que está de acá de la Universidad Cartagena, de la Nacional. Es donde están agotando ese libro. Acá la gente no ha comprado ese libro. Bueno, este sirve, ¿no? Miren aquí. Bueno, miren que el campo gravitacional está. Bueno, yo lo pinté acá, pero pues igual es todo, tiene ese mismo comportamiento. El campo gravitacional, ¿no? Digamos, si aquí está la Tierra, pues todo cuerpo lo está trayendo al centro de la Tierra, ¿no? La divergencia en ese puntico aquí, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que sería la divergencia de campo vectorial? ¿Ustedes qué creen que me da? ¿Positiva, negativa o 0? O también de este de acá. ¿Ustedes qué creen?
Negativo. Negativo porque todo está entrando hacia allá. Todo está entrando hacia allá. ¿Todo bien? Pues es eso de ahí. Bueno, vamos ahora sí a anunciar el teorema de la divergencia o teorema de Gauss también. Entonces sea S la superficie de un sólido E con vectores normales apuntando hacia afuera. Es decir, yo tengo una superficie, aquí es muy importante esto que les voy a mencionar. Supongamos que esta es mi superficie, una superficie en el espacio tridimensional. Esta es mi superficie, este es S. Y ella está encerrando a un sólido que voy a llamar como E. Es decir, todo lo que está por dentro de esa superficie es el que estoy llamando como E. Es importante de que aquí esa superficie no tenga un agujero, que no tenga un punto de escape, que yo aquí, pues si está encerrando un agua, ese agua no se va a salir por ningún lado, ¿sí? Una superficie compacta, cerrada, sin agujeros, para que ella pueda encerrar un sólido E. Esa es la piel de ese sólido. Y no tiene que quedar, digamos, una piel arrancada ahí que se quemó por el sol y la superficie y por eso se arrancó. No, no tiene que tener ningún tipo de agujeros. Es todo bien. Y está delimitando el sólido E. Y vamos a suponer que la superficie S, sus vectores normales están apuntando hacia afuera. Pues también necesitamos de que S sea orientada. Entonces, ¿qué me dice? Ah, bueno, aquí y sea F, un campo en R3, cuyas funciones componentes tengan derivadas parciales continuas. Lo que me dice el teorema de la divergencia es que la integral de superficie del campo F la puedo calcular como una integral triple en el sólido E. El sólido E es el que está siendo delimitado por S. Y la función a integrar es la divergencia del campo vectorial F. ¿Todo bien? Entonces, nuevamente miren aquí otra relación entre dos integrales diferentes. Una de integral de superficie de un campo con una integral triple. Entonces, todo lo que yo pueda calcular con una integral de superficie de un campo vectorial lo puedo calcular con una integral triple y viceversa. ¿Qué podía calcular con esta? Flujo. También podía calcular trabajo por el teorema de Stokes. Entonces, con esta también puedo calcular flujo, con esta también puedo calcular trabajo, ¿sí? Y con esta sabíamos que podíamos calcular volumen. Entonces, con una integral de superficie de un campo también puedo calcular volumen. ¿Todo bien? Entonces, vámonos a hacer aquí un ejemplo. Un ejemplo. La clase presencial ustedes van a ver otro. Si la clase que viene, la semana que viene de la clase magistral, pues también vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a realizar este.
hallar el flujo del campo f de x, y, z igual a 2. Vamos a ponerlo aquí, z a la tangente de z cuadrado más y al cuadrado más 20. No sé si esto... no, vamos a quitarlo así. Vamos a ponerlo de esta manera. No a la, sino así, de esta manera. 2, tangente, mejor, tangente de z cuadrado más y al cuadrado más 20. Bueno. Y si va a ser 4y con la componente p, y esta voy a dejarla como 3x coseno de y a la 20. Vamos a inventarnos esto de ahí. ¿Sí se lee claro ahí? Que sale de la esfera x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 9. Ese es el ejemplo. ¿Todo bien? Bueno, entonces vámonos acá. Miren que aquí me están pidiendo el flujo de este campo, es decir, vamos a escribirlo aquí, flujo sería la integral de superficie del campo F a través de la superficie S. Pero bueno, si yo me voy a la definición de integral de superficie por allá, oye, déjenme ver aquí yo al inicio para ver si yo coloqué, bueno, sí, yo acá la coloqué. A ver, por acá, vamos a ver por acá, por acá. A ver, yo creo que por acá la coloqué. Mírenla aquí. Tendría que evaluar el campo en la parametrización de mi superficie, producto escalar este producto vectorial fundamental. Pero yo veo aquí unas cositas que no están como que simples, ¿no? Aquí yo puse un tangente de z cuadrado más y cuadrado y por acá un 3x coseno de y a la 20. Por hacerlo por medio de la definición no es nada conveniente. Yo mejor voy a aplicar el teorema de la divergencia para ver si se me simplifica algo. Miren que aquí, bueno, la esfera es x o la superficie es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. ¿Sí? Entonces, una superficie pues cerrada, esa no tiene ningún tipo de agujero. Entonces, ¿qué me queda? ¿Cuál sería la divergencia del campo F? ¿Cómo se calcula? Derivada parcial de P, esta es P. Esta es P, la derivo con respecto a X. La primera componente se deriva con respecto a X. Esa es la fórmula de la... Miren acá donde está. Divergencia, ahí está la mano.
La derivada parcial de la primera componente con respecto a x, pero aquí miren que esto no depende de x, por lo tanto eso es ¿cuánto? 0. 0. Esta de aquí me queda entonces, la segunda la tengo que derivar es con respecto a y esa derivada parcial me queda siendo 4. Y la última, la componente r, la tercera componente, la debo derivar con respecto a z. Pero esto de aquí no depende de z, por lo tanto esa derivada parcial es 0. ¿Qué me queda esto de aquí? Me queda integral triple de la divergencia me dio 4 de v. Y esto es 4 veces la integral triple de la función 1 en el sólido E. El sólido E es el que está siendo delimitado por la esfera. Esta es la esfera y el sólido E es la esfera llena. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Lo que está siendo delimitado por la esfera. Ay, hombre. ¿Todo bien ahí? Es decir, esto es 4 veces la integral triple. Cuando aquí aparece la función 1, el integrando de la función 1, entonces esa integral triple sería el volumen de ese sólido E, es decir, el volumen de esta esfera, de ese sólido esférico. ¿Y cuál es el volumen de ese sólido esférico? 4/3 de pi el radio al cubo. El radio es 3 y eso es, usted puede verificar que eso es 144 pi. ¿Todo bien?